Pero bueno, la clausura ahora. Bueno, vamos a empezar con la conferencia de clausura del Congreso y sabéis que en los últimos años en los congresos de la Sociedad Española de Epidemiología la conferencia de clausura se le viene encargando a una persona miembro de la sociedad y es una invitación que de alguna manera reconoce una trayectoria profesional y científica y por tanto la persona elegida este año por el comité científico es el profesor Ildefonso Hernández, así que bueno, yo empiezo por agradecerte, Alfonso, que hayas aceptado y que hayas aceptado además tomando esta invitación, que no deja de ser trabajo, como un honor también, ¿no? Yo creo que la mayoría, una gran parte de los que estamos aquí conocemos a Ildefonso y conocemos al menos una parte de su vida profesional, con lo cual no es fácil presentarlo. Aún así, sobre todo para las personas más jóvenes que se han incorporado más recientemente a la SE o a la APE, voy a dar algunas pinceladas sobre su biografía. Ildefonso es de Menorca, de hecho eso tiene mucho que ver con que es fundador de la Escuela de Salud Pública de Mahón. Aunque salió hace muchos años ya de allí, él sigue manteniendo sus raíces menorquinas. Yo lo haría también si fuera de un paraíso como ese, ¿no? Como Menorca, y sé que sigue volviendo y que tiene allí sus referentes, ¿no? Él estudió medicina en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau, luego vino a Sevilla como MIR de una especialidad clínica y yo creo que fue aquí, en esta facultad que estamos ahora, en este hospital, donde tuvo un primer contacto con la epidemiología y con una visión más social, ¿no?, de la salud y de la medicina. Y se ve que esto le sedujo, ¿no?, porque realmente a partir de ahí tomó la decisión de dedicar su vida profesional a la epidemiología y a la salud pública. En aquella época, aquí en Sevilla, compartió trabajo y hasta casa con algún otro epidemiólogo ilustre como Carlos Álvarez Dardé y Paco Bolumar. Y bueno, en un intento de hacer una profundización en su formación epidemiológica, estuvo en Atlanta primero y luego en la Universidad Libre de Bruselas. Y cuando volvió a España, trabajó un tiempo aquí en la Junta de Andalucía. Y luego fue a Valencia, al ya extinguido Instituto Valenciano de Estudios de Salud Pública, donde fue profesor de epidemiología y responsable también de investigación. Luego ganó una plaza de titular en Alicante, en la universidad, y allí sigue ahora ya como catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández. En su faceta científica creo que cabe destacar su investigación en diversas líneas de trabajo, en enfermedades infecciosas, donde tiene aportaciones muy importantes en el campo, en el conocimiento de la historia natural de la infección por el VIH. Ha trabajado también en investigación en servicios sanitarios y en el campo de las variaciones en la práctica médica, de la metodología de evaluación de estudios de pruebas diagnósticas en general y en genómica también en particular, y en la línea de políticas de salud. En todas estas líneas tiene muchas publicaciones, más de 200 artículos publicados en revistas de alto impacto, y también fue editor durante una década larga, editor asociado del Journal of Epidemiology and Community Health. Dejando a un lado un poco este perfil académico, que yo creo que es excelente y por eso está aquí hoy, hay un rasgo que a mí me gustaría destacar y que creo que tiene mucho que ver con su trayectoria profesional, y es que Ildefonso es una persona que yo diría que es un profesional que no se instala en la comodidad. Y eso tiene mucho que ver con un sentido profundo de un compromiso social y de sentirse un servidor público. Y me parece que en su currículum hay muchas pruebas fehacientes de todo esto, ¿no? Una de ellas es su compromiso con las sociedades científicas.
Él fue presidente de la Sociedad Española de Epidemiología de 2002 a 2006. Luego fue presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, de SESPAS, de la que ahora aún es presidente saliente en la Junta. Y además es, desde el año pasado, es miembro del Consejo de Gobierno de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y presidente de su Comité de Política. Pero me gustaría especialmente destacar, dentro de esta faceta de compromiso social, una parte de su trayectoria, y es que él hizo un paréntesis en su vida académica desde el año 2008 a 2011 para aceptar un cargo político como director general de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad. Durante este mandato llevó a cabo proyectos tan importantes, dirigió proyectos tan importantes como la preparación de la Ley General de Salud Pública, la Ley de Tabaquismo Pasivo y la Estrategia Española de los Determinantes Sociales de la Salud. En este periodo de director general de Salud Pública, como es lógico, tuvo que manejar mucha información muy compleja y dar la cara muchas veces también ante los medios y ante la ciudadanía de temas de una enorme variedad, pues desde programas de cribado, vacunas, seguridad alimentaria, impacto del cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo resumiría diciendo que se complicó la vida muchísimo, ¿no? Poca gente es capaz de complicarse la vida tanto. Y también tener que manejar todo ese montón de información junto con todas las aristas que tiene la implementación de políticas, le llevó a ser un tanto generalista, diría yo, entre comillas, ¿no? Y hace poco se lo decía yo esto y me decía él que le gustaba una reflexión de Daniel Kahneman, que decía algo así como que advertía de la capacidad que tenemos casi ilimitada de ignorar nuestra ignorancia, ¿no? Me decía Alfonso que él siempre aspiraba a ir conociendo mejor sus ignorancias y que de hecho aspiraba a ser un generalista de su ignorancia. Antes de darle paso a que nos hable de su visión sobre la calidad de las instituciones públicas y los intereses que hay en juego en la salud, en la estrategia de salud en todas las políticas, me gustaría también destacar una mezcla muy conseguida que tiene él y que es difícil, de dos características difíciles de conciliar. Por una parte, un carácter muy amable y una capacidad al mismo tiempo de análisis crítico de la realidad bastante profunda. Para no decirlo con mis palabras, sino con las de alguien que lo dijo mejor que yo, hace unos años, cuando era presidente de SEE, precisamente, la periodista Milagros Pérez Oliva le hizo una entrevista que publicó El País y donde acabo citando una frase de ella que decía, lo definía como: de una afabilidad contagiosa, argumenta con la vehemencia de los inconformistas y profesa una radicalidad democrática que le lleva a ser muy crítico con las estructuras y los poderes establecidos. Así que, sin más, yo os dejo con Ildefonso. Buenos días. Muchas gracias al Comité Científico por la invitación, por darme el privilegio y el placer de estar aquí con todos vosotros. Claro, tengo un agradecimiento especial a Sole por la invitación, por la ayuda en la presentación y, claro, ahora por las palabras que has dicho, que bueno, que me emocionan y también me causan rubor, ¿no? Además, como es amiga mía, sé que ella es poco amiga de halagos vanos, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecer también a todos los autores a los que he cogido el material para todo lo que les voy a decir, muchos de ellos aquí dentro, que sus artículos, sus escritos son los que he utilizado para lo que voy a compartir aquí. Así que muchas gracias. Quería decir también que, aparte de los que hay aquí dentro, utilizo a muchos autores fuera de la salud, a los que sería innumerable nombrar, y por lo tanto no los nombro, pero reconoceréis algunas cosas que digo de gente muy diversa. Y Enrique y compañeros portugueses, eu adoraría facer parte da miña conferencia en portugués. Mas, a pesar de estar perto á aposentadoria, aí não tive o bom senso de aprender portugués.
Así que espero que a la próxima, obrigado por la comprensión. Mi declaración de intereses está en la página de SESPA, está abierta a todo el mundo. El asunto que voy a abordar es el de independencia e imparcialidad en el desarrollo de salud en todas las políticas, y me voy a centrar sobre todo, dado el contexto, en la investigación epidemiológica, en la parte de la epidemiología. Yo lo que quería era someter a consideración por todos vosotros dos ideas. Una es que yo creo que nos falta todavía ajustar más nuestro trabajo a las necesidades sociales, a las necesidades de salud de la población. Necesitamos un ajuste mayor. Y en segundo lugar, creo que nos falta una traslación más efectiva de nuestros resultados a la población y a las políticas. Yo creo que nos falta también ganar en el terreno de las ideas, trabajar mucho en el terreno de las ideas y en la narrativa y en los discursos públicos. Yo comenzaré primero centrándome en la parte de la epidemiología, de la ciencia, y después pasaré a las políticas. Entrando en la ciencia, la ciencia de salud pública, la epidemiología, en general la ciencia de salud pública, hay dos asuntos, dos fenómenos que afectan, por una parte, a la utilidad de nuestra ciencia, a la utilidad de lo que hacemos y a la aplicación, y por otro, a la imparcialidad e independencia de nuestra ciencia. Es decir, si la investigación que producimos está capturada o no por intereses ajenos a los de la salud de la población. Si nos guía solo la salud de la población o hay intereses que capturan nuestro trabajo. Si comenzamos por la utilidad de la investigación, ¿en qué medida lo que hacemos es útil a la sociedad, ¿no? La situación de la epidemiología no es ajena a la ciencia en general. Cada vez hay más autores que nos están diciendo que hay una deriva de la ciencia. La ciencia parece que ya no se guía por la genuina innovación, por el afán de descubrir, sino por investigar en aquello que es publicable rápidamente y cuantificable por los sistemas de contabilidad científica actual. Esto nos lo decían Donald y Stuart Jenner hace unas pocas semanas, en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un artículo que nos lo envió, por cierto, Javier Nieto, a quien se lo agradecemos. Ellos decían que efectivamente ha cambiado drásticamente la situación de los científicos, en parte debido a las tecnologías, en parte debido a los sistemas de incentivos que hay, ¿no? Hoy en día es posible acumular un buen número de artículos científicos en las revistas principales sin haber hecho casi aportaciones relevantes, significativas a la ciencia y a la práctica. Eso es posible. Y eso que voy a decir tiene que ver con la integridad nuestra. También es posible ver que ágrafos científicos tienen un buen número de estudios. Eso nos lo tenemos que hacer mirar. Y es que realmente respondemos a los incentivos. Fijémonos en las colaboraciones. Las colaboraciones son necesarias y muy positivas y todos las defendemos. Claro que sí. Pero a veces parece que algunas colaboraciones se han hecho como una máquina incremental con pocas ideas buscando la mínima unidad publicable para satisfacer la métrica actual de la contabilización de los méritos, ¿no? Y despreciamos la reflexión. Porque, claro, lo que hacemos, mucha actividad, y no nos da tiempo a la reflexión. Nos estamos poniendo perdidos de actividades, pero hay poca acción. Ya lo decía Albert Einstein, decía, una carrera académica en la que fuerza a publicar muchos artículos tiende a la superficialidad intelectual. Un poco lo que decía Sole de mí, lo de la superficialidad. Y ahora quiero recordar que era Enrique Nájera que me lo dijo. Yo, como la especialidad clínica no la he dicho, no sé si por pudor, yo hacía dermatología en este hospital, hice dermatología. Y Rafael Nájera me decía, ya veo que tú vas camino, Enrique Nájera, gracias Carlos, me decía, ya veo que esto de la dermatología y epidemiología tú vas camino de acabar superficialmente en la epidemiología. Yo creía que tenía razón. Pero también, aparte de Albert Einstein, ya nos lo decía también, si recordáis, algunos recordáis, James McCormick, cuando hablaba de su colega Peter Skrabanek, contaba una anécdota suya de Skrabanek. Decía, él estaba en su laboratorio cuando era científico de laboratorio y alguien desesperadamente decía, necesitamos ya una nueva balanza. Es que necesitamos una balanza porque si no, no podemos investigar. Y él le contestó, no. Lo que necesitamos es una chaiselong. Necesitamos pensar, porque la ciencia que tiene valor empieza pensando, no haciendo, ¿no?
Y esto realmente es una cuestión que ahora es todavía más urgente que nunca lo tengamos en cuenta. Fijaros también, bueno, quiero hacer dos incisos. Cuando yo hablo de utilidad de la ciencia, no solo digo que vale la ciencia aplicada. Vamos a ver, la epidemiología básica, que hay epidemiología básica, también vale, porque crea desarrollos extraordinarios que sirven después para aplicar. Cuando hablo de utilidad, no solo digo de la que se aplica directamente. Y cuando hablo de que no hay desarrollos, y que la epidemiología no satisface las necesidades sociales, obviamente es una generalización que tiene excepciones absolutamente notorias. Y lo digo, y no lo digo como un halago, este congreso es un ejemplo de muchas excepciones notorias, ciertamente. Y en esta tribuna el mismo César Víctora, si os acordáis, nos hablaba como cuando en los 90 se había como medio desvanecido el interés por la salud materno-infantil, un buen grupo de científicos y políticos se aliaron, establecieron fundamentos epidemiológicos para un puñado de intervenciones costo efectivas que sirvió su información para abogar, para incorporar esas intervenciones en políticas nacionales e internacionales como unos efectos. Él mismo aquí, en esta tribuna, decía, nos animaba a trasladar bien los resultados de la investigación, a usar ideas basadas en la evidencia para crear discursos distintos que sirvieran para influir las políticas, ¿no? Bien, y precisamente en la parte de la comunicación de los resultados nos falta mucho. Es decir, la forma de comunicar los resultados para que sea útil a los decisores. Fijaros que la epidemiología ha tenido una influencia extraordinaria en las ciencias biomédicas. Y lo hemos puesto todo lleno de ratios, lleno de riesgos relativos. Ahora, cuando vamos a buscar medidas absolutas que sirvan para calcular las ganancias o pérdidas en salud de políticas, nos cuesta mucho. Los que hacen evaluación de impacto en salud, herramienta fundamental para la salud y equidad en salud de las políticas, lo saben. Y voy a ver qué efecto tiene en una población concreta esto. No puedo, tengo un riesgo relativo, ¿no? Por lo tanto, debemos mejorar esa forma de comunicar, ¿no? No solo porque es una herramienta útil para la salud en todas las políticas, sino porque es útil también en abogacía, en influencia por la salud. A mí a veces me da la impresión, no lo sé porque yo lo he hecho, es que cuando hacemos investigación no pensamos en su utilidad y qué hueco va a ocupar en la cadena del conocimiento, en qué va a servir. Pensamos en otros temas, ¿no? Nos tendríamos que poner en esa piel. Tendríamos que hacerlo. El otro día, Soledad Márquez, cuando presentaba el Congreso, decía, la crisis económica tiene efectos que todavía no son visibles, que van a ser a largo plazo. Eso lo sabemos por la epidemiología de curso vital, Life Course Epidemiology. Tenemos un montón de información epidemiológica que nos dice que todo esto pasa, pero fijaros que no tenemos modelos, que liguen riesgos relativos, exposiciones en situaciones preconcepcionales, en el embarazo y después en la infancia, que nos puedan calcular impactos en términos económicos, sociales, etcétera, a largo plazo. Lo podríamos hacer si hubiese alguien que se dedicara a este tipo de investigación y yo creo que ahí nos falta. Creo que debemos hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? A ver, transformar nuestra información en cosas que sean tangibles para las personas, tangibles para los que toman decisiones, no solo es una cuestión de facilitar la salud en todas las políticas, es que en general, para facilitar la implantación de políticas saludables. Lo decía Sally McIntyre en el Congreso Mundial de Epidemiología en Edimburgo en el 2011. Ella es experta en formulación de políticas y decía si hay algo clave, la cuestión económica y después la buena formulación de las ideas, el impacto social y económico que tienen las medidas, ¿no? Y ahora, para acabar con esta parte de la utilidad de la ciencia, me quiero referir a la comunicación en salud pública, ¿no? A mí la verdad es que a veces no sé cómo decirlo, pero esa catarata de recomendaciones individuales que hacemos a veces con resultados preliminares de estudios epidemiológicos, no me sale la palabra, lo siento, no me gusta, porque estamos enfocando siempre demasiado toda la comunicación al riesgo individual, a cuestiones individuales, en la mejor tradición de las corporaciones industriales, que centran las cuestiones en los comportamientos de las personas, ¿no? Y tampoco me gusta que las agencias internacionales y nacionales importantes en salud a veces hagan recomendaciones exclusivamente a las personas, dirigidas al comportamiento de las personas. Dicen que no las pueden hacer a los gobiernos, a las instituciones.
Yo la verdad es que si no las pueden hacer a los gobiernos y las tienen que hacer las personas de esta forma descontextualizada, yo creo que casi mejor que no se hagan, porque si no contribuye a seguir definiendo las cuestiones de salud como un problema absolutamente personal y acabamos pues con la deriva que estaba en el Valle de York, que iba a manejar la lista de espera, parece que se ha hecho para atrás según si la gente es obesa o si fuma, ¿no? Bueno, consideradas las cuestiones de utilidad de la ciencia, vayamos ahora a las de imparcialidad, independencia de la investigación y la integridad también. Bueno, nosotros, desde la ciencia política se sabe que la evidencia es un factor pequeño en la formulación de políticas, pero es imprescindible. Es causa necesaria, digamos, es fundamental la evidencia. Y una prueba palmaria de ello es los denodados esfuerzos que han hecho las corporaciones industriales durante decenios para desacreditar a la ciencia independiente. La mayor amenaza que tiene hoy en día la independencia de la epidemiología son las corporaciones industriales. Nosotros sabemos por la historia que efectivamente la industria del tabaco ha utilizado todo tipo de estrategias para desacreditar a la epidemiología, para rebajarla a ciencia basura. Es así como lo decían, ciencia basura llamaban a la epidemiología, mientras publicitaban las evacuaciones de sus científicos mercenarios, ¿no? Pero no es la industria tabaquera la única que es responsable de eso, son muchas más. David Michaels, en su libro La duda es su producto, nos mostraba ejemplos reveladores en todos los ámbitos, salud laboral, ambiental, farmacoepidemiología, donde queramos se ve la influencia de las corporaciones en alterar la ciencia, ¿no? Pero incluso las compañías alcoholeras y las de alimentos procesados siguen la misma senda del tabaco. No es de extrañar porque comparten trabajadores en acciones de lobby. Incluso esta semana en el JAMA, lo comentaba con Esteve el otro día, ha salido con papeles de la industria, internos de la industria azucarera, cómo manipularon una revisión en el New England hace tiempo sobre el papel del azúcar en la enfermedad. Es decir, que esto es de hace tiempo. ¿Y qué pasa con la agenda? ¿Quién maneja la agenda de investigación, ¿no? Podríamos estar rato hablando de cómo las corporaciones industriales han influido en aspectos determinantes del programa Horizonte 2020. ¿Es así? Han tenido una influencia importante. Pero bueno, también nos tenemos que mirar un poco y tentar la ropa. Intentemos hacer un poco autocrítica, ir al campo de la epidemiología. Hemos tenido una influencia enorme, y yo, como ha dicho ella, en mi currículum lo he hecho mucho, de trabajar con los servicios curativos, con los servicios sanitarios. Hemos creado líneas de trabajo en administración de servicios sanitarios punteras. De hecho, es gente que proviene de la epidemiología que ha enriquecido todo el campo del servicio sanitario, de evaluación de tecnologías, etcétera, etcétera. Lo lideran incluso, y ahora en biotecnología también. Y hasta cierto punto está bien. Pero si vamos a ver los productos de la investigación, si vamos a analizarlos con detalle, os recomiendo que leáis el artículo de vulnerabilidad de la salud a las fuerzas de mercado de Breithis y Wish en el Medical Care. Lo que dicen es, casi todo este esfuerzo se va a las tecnologías sanitarias basadas en patentes y van en dirección a medicalizar la sociedad. Otras tecnologías no tienen quien les ampare en investigación. Es decir, hemos promovido, en cierta forma, un calendario de investigación en dirección a lo que las corporaciones que hacen productos farmacéuticos y dispositivos es la agenda que marcan ellos. Fijaros, ir a buscar evidencias, que las hay, por supuesto, caídas en ancianos, pero hay refuerzos comunitarios, y rehabilitación cardíaca, servicios de personas prestados a personas. Se da la paradoja de que a veces evalúas estas acciones y dan mucha más ganancia en salud por unidad de inversión. Pero la cobertura de estas es muy baja. ¿Podemos prescribir estas cosas? ¿Refuerzos comunitarios? No. Ahora, las altas tecnologías las podemos prescribir. Esto no lo tenemos que hacer. Mira, no puede ser eso. No puede ser, y más en sitios donde nos iría muy bien cambiar paro por tecnología, ¿no? Bueno, yo, además de decir lo que hemos hecho en otro lado, yo creo que también nos teníamos que ver en el propio campo de la salud pública. Hay, insisto, estoy con generalizaciones y es superficial. Después podemos, si queréis, entrar en más detalle. Si vamos al campo de la salud pública, no hay una proporcionalidad
entre el esfuerzo que hacemos de investigación y los problemas de salud de la población. No lo hay. Yo creo que si vemos cuáles son las prioridades, no hay un ajuste. Podemos hablar de pobreza infantil, podemos hablar de violencia machista o violencia en general de odio, podemos hablar de salud mental asociada a la crisis. Y vemos en lo que investigamos, no hay un ajuste bueno, no hay un ajuste. Y cuando a veces ha pasado, porque ha habido una pandemia, se ha hecho un esfuerzo extraordinario por el Estado en investigar sobre una enfermedad transmisible. No lo critico, está bien, pero nos tendremos que agitar un poco si a una tragedia diaria como la violencia machista no hay una respuesta de investigación. Eso no casa bien, no lo deberíamos aceptar, entiendo. Y por otra parte, creo que tenemos que aceptar nuestros propios conflictos de interés para examinar nuestra imparcialidad. Cuando dedicas mucho tiempo a un tema, es lógico que le cojas cariño. Y es lógico que sobreestimes su importancia y reclames la atención para el tema, y es comprensible. No digo que no, pero tenemos que pensar siempre para la imparcialidad. Y lo digo porque cuando juntamos grupos de expertos, y lo sabemos, y lo sabía la American Task Force of Preventive Medicine cuando trufaba a sus grupos, es decir, si haces grupos de expertos en cualquier tema, no voy a poner uno para que alguien no me tire algo, y le dices que emita recomendaciones, si atendemos a sus recomendaciones veréis que siempre hay sobreestimación de la importancia de la magnitud del problema de ese tema de salud. Recomendaciones en general tendentes a la intervención. Casi siempre, más intervención. Y cierta falta de imparcialidad en reclamar más atención pública para su asunto que para otros. Por lo tanto, creo que también estas pasiones por nuestros propios temas a veces nos llevan a perder las razones, ¿no? Bueno, y para acabar con la panorámica de la investigación, yo quiero advertir, yo creo que lo conocemos todos, un fenómeno global, y es que el neoliberalismo que nos asola tiene la tendencia a decir que hay que reducir las capacidades públicas, las capacidades de los estados, ¿no? A adelgazar los estados. Casi siempre se habla de que sobran cosas en el Estado. En realidad lo que quieren es ir a las cosas nucleares. No les gustaría que hubiesen inspección y agencias reguladoras. Esto es lo que les gustaría y por ahí van, por ahí van. Pero hablando de investigación, hay que decir que fijaros lo que ha pasado con la investigación en este país. O sea, queremos mudar de la economía y hacemos un recorte, un hachazo en la investigación. Estamos viviendo de inercias, en realidad. Estamos viviendo de inercias y tenemos que responder como sociedad científica a esto, ¿no? Por otro lado, se ha conseguido que los estados dejen cuestiones nucleares de investigación. Fijaros con la creación de nuevos fármacos. Lo que está costando el que los estados, se haya abandonado la investigación pública en nuevos fármacos. Está siendo un ataque a la sostenibilidad de los servicios sanitarios. Por lo tanto, nos lo tendremos también que trabajar. En resumen, yo entiendo que los organismos, las influencias de las corporaciones industriales, los organismos financiadores, el poder de atracción del sector curativo, nuestras propias conflictos de interés, el sistema de recompensa y contabilización científica nos lleva a los salubristas a alejarnos a veces de nuestra misión, que es la salud de la población. Y voy ahora con las políticas de salud pública. Comenzaré por una cuestión muy concreta, que son las colaboraciones público-privadas. Con el pretexto de que la Administración no puede hacer frente a la magnitud de los problemas que tenemos por delante, se fomenta que aumente la participación de la sociedad civil. Y eso está bien, la verdad es que suena bien. Participación de la sociedad civil, aumentar la intersectorialidad, perfecto. Lo que pasa es que ese mensaje muchas veces desemboca en las denominadas colaboraciones público-privadas. Bajo ese nombre hay muchas iniciativas, algunas positivas, pero en salud pública y sobre todo en promoción de la salud, casi todas desembocan en acciones realmente arriesgadas para la salud de la población. Un ejemplo es lo que ha hecho el gobierno británico con el Responsibility Deal, que en breve lo que trata es de que las corporaciones de alcoholeras y de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, llegan a acuerdos con las administraciones públicas para hacer una serie de compromisos en promoción de la salud. Se trata, si es el alcohol, Joan Ramón, que está ahí, no lo podía decir más, pero disminuir el volumen por unidad, algo de
de restricción a publicidad a menores, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de compromisos que ya les van bien y llegan el Estado, el gobierno británico, pues decide no hacer ciertas cosas porque se va a ver esta autorregulación. Ya se han empezado a publicar en nuestras revistas muchas de las evaluaciones que se están haciendo de esto. Ninguna sale positiva. Y lo único que se otorga es credibilidad a las corporaciones industriales. Bueno, resulta tan curiosa la influencia sutil en este terreno que si se revisan todas, lo hemos revisado, todos los editoriales y comentarios editoriales en revistas científicas sobre las colaboraciones público-privadas en promoción de la salud, encontramos que más o menos la mitad están a favor y la otra mitad en contra. De las que están a favor, la gran mayoría tienen conflictos de intereses. Es más, los autores trabajan muchas veces en colaboraciones público-privadas. Y ninguna cita una sola referencia que apoye su opinión. Mientras que las que están en contra tienen muchos menos conflictos de interés y sí citan referencias que apoyan su posición contraria, ¿no? Eso nos da una idea como otra forma de captura intelectual, el dominio de las revistas científicas inundándolos de comentarios favorables a una estrategia inútil. Y eso todo tiende a hacer que se vea con buenos ojos estas colaboraciones público-privadas. Todo el mundo, qué bien la colaboración público-privada. En España se ha hecho. En España se han llegado a acuerdos de las administraciones sanitarias con las compañías de productoras de alcohol, con las de alimentos, etcétera, ¿no? En general, acuerdos para disminuir la publicidad, para controlarla, limitarla, etcétera. En los casos evaluados, desde el minuto cero en que se estaba firmando la máxima autoridad sanitaria de España los acuerdos, se estaba incumpliendo. El punto 1 del código de autocontrol se estaba incumpliendo, poniendo las fotos de la selección española en las latas de cerveza, el día que se firmaba, y después con la otra. Y lo curioso es que además este año se ha dado el premio, la gran medalla del Cruz del Mérito del Plan Nacional de Drogas a la Federación de Bebidas Espirituosas por su gran actuación en la prevención del consumo de alcohol en menores. Perdón que me he perdido. Al decir eso me queda un poco... Bueno, la progresiva captura del Estado de las políticas no solo es en las de bebidas y estas, es en todas. Cuando se hace salud en todas las políticas, salud y equidad en todas las políticas, vamos a encontrar actores en contra en todos los ámbitos, externos e internos. Entre los externos, cuando hacemos una política de movilidad, ya lo vimos en Barcelona con los límites de velocidad. Cuando hablamos de contaminación interna o externa de pesticidas, vamos a encontrar. En todos los ámbitos que trabajemos vamos a encontrar dificultades. Lo malo es que la captura es interna también, es dentro del gobierno. Cuando ya con economía ya sabemos los problemas que hay. Y además parece que todos los que trabajan en economía vienen del mismo sitio. Pero bueno, pero cuando vas a hablar con agricultura y vas a hablar con industria, un lugar donde, estoy hablando del gobierno estatal ahora, donde las puertas giratorias es lo más normal, absolutamente, es difícil trabar acuerdos para mejorar la salud. Porque, en sus palabras, eso perjudica a mis clientes, que por lo visto no es la población. Bueno, yo creo que para contrarrestar estas influencias nos tenemos que armar, es posible, nos tenemos que armar de ideas basadas en la investigación y transmitirlas a la población de una forma que sea influyente. Fijaros, hace ahora 50 y pocos años que Luther Terry, el cirujano general, que es la máxima autoridad de salud pública de Estados Unidos, publicó el estudio de su comité asesor de tabaco basado en 7.000 artículos sobre tabaco y salud. Desde entonces se han acumulado un montón las evidencias, pero solo ha sido hasta el principio de este siglo en que ha habido políticas efectivas, ha habido cambios. Catherine Smith, en su libro que es Más allá de la política de salud pública basada en la evidencia, la interacción de las ideas, analiza con detalle, y lo ha hecho con un trabajo empírico de entrevistas muy amplio, analiza el por qué en ese momento empieza a cambiar la política del tabaco. Y ella hace la siguiente aportación, ella dice, la coalición, digamos, favorable al control del tabaco había hecho mucho, pero todavía le faltaba algo. Dice, lo que ella cree que es la clave tras hacer todo el análisis es que él, en vez de utilizar la evidencia como arma,
a partir de la evidencia, hacer ideas. Ideas fuerza con una narrativa adecuada que influya en la esfera pública. Ella sostiene que ideas tipo la catástrofe económica del tabaco o mostrar a la industria del tabaco como singular, demostrando sus prácticas ilegales y morales, la condición adictiva, la influencia pasiva, todo eso sirvió para crear una serie de discursos que fueron calando públicamente y poco a poco fueron llevando la balanza en favor del tabaco. A ver, no es lo único que hay que hacer. Formular una política saludable requiere más cosas, pero yo creo que esa idea de Catherine Smith es aprovechable. Así, si deseamos, por tanto, avances en salud y equidad en todas las políticas, yo creo que tenemos que tener una evidencia científica sólida, pero ajustada a las necesidades de las políticas y de la sociedad. Necesitamos una comunicación de los resultados acorde y necesitamos transformar las evidencias en ideas y discursos apropiados para influir en la implantación de políticas saludables. Ahora, sobre calidad de las instituciones, podríamos estar hablando mucho tiempo de la calidad de las instituciones, ¿no? Igual los compañeros de AP dicen algo de la situación en Portugal. Yo aquí, solo dos apuntes. Dada la magnitud de los problemas, las normas que por ahora se han tomado, como la ley de transparencia o la ley de la reguladora de altos cargos, que es peor que la anterior, para mí la verdad es que lo veo como plumeros para limpiar lodazales. Y no lo digo por decir, he trabajado con las leyes y realmente su contenido y las garantías de cumplimiento son mínimas. Esto no va a servir para nada. Y por otro lado, yo creo que sigue habiendo un darwinismo inverso, sobre todo en los partidos políticos, pero también en las administraciones. Se centrifuga inteligencia, se centrifuga capacidad. Como país estamos centrifugando mucha inteligencia y mucha capacidad, y por lo tanto hay que prestar, por un lado, atención al mérito y la capacidad en la selección, pero por otro lado, una sociedad como la SE, yo creo que tendría que reivindicar lo de la inversión en investigación como parte estratégica, como decíamos antes, ¿no? Y ahora quería prestar un poquito de atención a las agencias reguladoras. En una arquitectura política como la nuestra, la Unión Europea es determinante en muchas políticas y sus agencias reguladoras afectan mucho las políticas de salud. Pues resulta que de las agencias europeas relacionadas con la salud, de todas las que hay bastantes relacionadas con la salud, son las que más reproches y recriminaciones han recibido por su mal gobierno. Son las que más les ha llamado la atención el Parlamento Europeo o la Oficina del Defensor. Las que le han parado el presupuesto, incluso a EFSA, a la Agencia de Seguridad Alimentaria, y a la Agencia Europea de Medicamentos. Son las más reprochadas por puertas giratorias, por problemas de mal gobierno, por conflictos de interés. Y esto en España tampoco es ajena a esto. En esta legislatura, al principio de la legislatura, fue nombrada directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria una persona que venía de ser la jefa de asuntos jurídicos y científicos de Coca-Cola. La ley de nutrición aprobada en 2011 no se ha desarrollado, su reglamento no se ha desarrollado. Y además, la perversidad de la cuestión es que las normas de buen gobierno dicen que las personas a veces se tienen que abstener cuando se toman decisiones sobre salud pública, sobre cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que para salud pública lo peor es la inacción. Claro, no desarrollo el reglamento, no has tomado ninguna decisión, no cumplo la ley, no has tomado ninguna decisión. Esto se ha reprochado. Se ha reprochado en el Parlamento, pero las contestaciones son desalentadoras. Bueno, afortunadamente hay grupos activos de APE, de SE, de IUFA, que han conseguido, lo cual quiere decir que se hacen cosas que sirven, han conseguido, por ejemplo, un avance en la transparencia de los datos de los ensayos clínicos. Se está consiguiendo, se está avanzando. También se ha conseguido, junto con bastantes grupos, que la EFSA esté mejorando sus políticas de control, aunque hace poco ha contratado de jefa de prensa, de jefa de comunicación, a una persona que viene de la Federación de Productores de Alimentos Procesados y Bebidas Azucaradas del Reino Unido, pero bueno. Y bueno, en cuanto a la calidad de las instituciones, no quería dejar nombrar a la OMS, que es una cosa preocupante, es que está recibiendo cada vez menos fondos públicos sin restricciones y cada vez más fondos privados y públicos, pero con restricciones, lo que le hacen marcar mucho la agenda, ¿no? Hace que al final tenga que hacer lo que quieren otros, ¿no? Bueno, para acabar, algunas recomendaciones o ideas. A ver, esto yo creo que
lo que hemos comentado del dominio de la ciencia y la política de salud pública por los poderes económicos es un proceso más, un proceso general, ¿no? Esto no es ajeno, por ejemplo, a cómo están los medios de comunicación en España, por poner una idea, que reflejan una España oficial que no tiene nada que ver con la real, que no tiene escribidores. Y Enrique Barros me decía hace tiempo que ellos ya no leían los medios oficiales escritos en Portugal porque eran horrorosos, que leían los españoles. Digo, mira dónde hemos acabado. Al final tendrá razón Borges, ¿no?, cuando sospechaba que la historia verdadera acaba siendo secreta, ¿no? Vaya. Pero en este entorno desfavorable yo creo que es donde debemos destacar lo positivo. Yo creo que no debemos minimizar que los valores sustentados por personas y grupos que defienden la colectividad como interés general, que defienden la salud de población como meta, tienen mayor presunción de legitimidad ante la población. Y esto te da una característica, pero cuando eriges y propones actuaciones basadas en estos valores, eres más creíble, si mantenemos la credibilidad. Pero creo que tenemos buenas opciones. Y además yo creo que hay buenos mimbres. En este congreso se ha demostrado, pero ya es largo. Es decir, la epidemiología portuguesa, la epidemiología española tiene buenas capacidades, tiene grandes fundamentos técnicos. Y yo creo que podemos lograr que poco a poco hacer una política de salud más ajena y una investigación más ajena a otros intereses que no sean los de la salud de la población, ¿no? Cuando se tiene legitimidad, cuando hay buenas razones, falta solo perseverancia, falta intensidad, ¿no? Bien, yo creo que tenemos que prestar atención a la integridad de nuestros equipos, eso es importante. Yo creo que la SEE debe trabajar en desarrollar programas de ética, de buen gobierno, de conflicto de intereses. Eso yo creo que lo tenemos que hacer. Yo creo también que debemos aumentar nuestra presencia pública en la transformación de las evidencias en ideas y en discursos. Tenemos que aumentar la influencia y aprovechar algunas perchas útiles, como los objetivos de desarrollo sostenible. Es una percha útil, incluso que en las direcciones de salud pública yo creo que pueden usar como un trampolín. Yo creo que es una cosa buena. Yo creo que tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Nosotros cuando hablamos de carga de enfermedad decimos esta es la carga de no sé qué, las enfermedades no transmisibles, y esto es atribuible a hipertensión, obesidad. No debemos, eso no lo debemos hacer. Tenemos que decir, podemos decir que es atribuible a la obesidad, pero es que después, enseguida tenemos que decir es atribuible a los entornos obesogénicos, causados por los gobiernos que incumplen leyes, como el español, atribuibles a la influencia de las corporaciones que cambian las agencias reguladoras e impiden regulaciones oportunas. Tenemos que decirlo así, porque si no acaba que es el obeso el culpable de la obesidad. O sea que en el lenguaje yo creo que no hemos cambiado suficientemente el lenguaje para ligar los problemas con las causas reales, con las causas radicales. Creo que debemos también hacer acciones de influencia. Antes decía que el Horizonte 2020 hay partes que han sido tocadas por las corporaciones, pero oye, también ha habido partes que se han modificado gracias al trabajo sostenido de las organizaciones, como la IUFA en la que estamos. Se ha conseguido, por ejemplo, el programa de ciencia con y por la sociedad ha tenido más presupuesto de que en un momento dado parecía que iba a tener. Incluso hay una parte del presupuesto transversal. No es mucho, de los 5%, pero es bastante para toda la magnitud, para cuestiones de género, de investigación participativa, etcétera. Es decir, se consiguen cosas. Digo que hay que destacar lo positivo. Yo creo que ahí se puede trabajar. Tenemos que trabajar también en que se cumplan las leyes, seguir haciendo insistencia en que las leyes están para cumplirse, no solo para las cuestiones de territorialidad, que parece que es para lo único que se quieren cumplir las leyes, sino para las leyes que afectan a los ciudadanos, ¿no? Creo que tenemos que seguir luchando por una agencia estatal de salud pública. Pero aparte de eso, yo creo que debemos crear más foros o observadores de transferencia de resultados, o foros donde haya una mayor interacción, un mayor vínculo entre los políticos, los que toman decisión, los profesionales, los investigadores. Tenemos que hacer un esfuerzo. Este es un sitio donde hacerlo y se ha demostrado, pero creo que tiene que haber vínculos más estables y debemos desarrollarlo. Yo creo que la SEE y la APE pueden hacer esfuerzos en ese sentido, porque los vínculos son importantes. Vivimos un neoliberalismo desregulado donde cualquier vínculo social, cualquier vínculo cultural se ve como un obstáculo. Por lo tanto, en estas condiciones las organizaciones civiles son más necesarias. Por lo tanto, necesitamos más y mejor APE, más y mejor SEE. Muchas gracias.
tiempo para comentar, para debatir, para preguntar y para lo que queráis. Yo creo que el tema da para mucho y seguro que hay opiniones desde la sala en distintos puntos de vista que se pueden expresar. Abrimos el debate. Carlos. Muchas gracias, Alfonso. Yo creo que ha sido una delicia escucharte de nuevo. Me ha gustado especialmente la parte de la importancia que tienen las narrativas como superestructura en todo lo que hacemos. Y me refiero al principal problema de salud pública que enfrentamos, que es el cambio climático. La gente piensa, toda la gente, que el cambio climático llegará un día parecido a lo que nos dicen nuestras creencias religiosas del Apocalipsis, en el cual vendrá Dios un día, bajará de los cielos entre rayos y truenos, y por eso lo que estamos haciendo es una respuesta en la cual los Estados-nación, que se está encargando del cambio climático, son la gente de desastres, porque lo que se está esperando es el fin del mundo. Y no se está haciendo nada porque no está ocurriendo. El cambio climático ya ha empezado y es mucho más un proceso mucho más tranquilo, sin truenos. Y yo creo que luchar contra la narrativa apocalíptica es la única opción que tenemos de empezar a desarrollar a nivel local experiencias de transición que nos lleven a un descenso del consumo de carbono y a poder afrontar la cuestión. O sea, yo creo que lo que hace Naciones Unidas, o sea, ¿por qué en los convenios de París no se tiene en cuenta la alimentación? Esto es increíble. O sea, que es tan fuerte el lobby de la alimentación que literalmente el que nos comamos una merluza que viene fresca todos los días desde Chile no se tiene en cuenta, ¿no? Muchas gracias, y muchas gracias porque es oportuno comentario y por sacar el tema del cambio climático, desde luego. Siempre yo creo que algunas cosas, por ejemplo, se pueden hacer a nivel local, y es bueno empezar a nivel local. Lo digo por el hecho, lo que pasó con el glifosato, por ejemplo, las dudas que hubo científicas, pero en cualquier caso la reacción de algunos municipios de empezar a hacer acciones libres de tóxicos, de hacer algunas políticas de contratas de servicios de limpieza, de servicios de jardinería, en donde se reducen al mínimo los compuestos tóxicos que afectan a colegios, que están en nuestro ambiente. Son acciones que van creando competencia enriquecedora que es buena. O sea que, aparte de los discursos, estas políticas locales yo creo que hay que defenderlas desde el punto de vista de salud pública, un ejemplo de salud en todas las políticas. Bueno, muchísimas gracias, Ildefonso, por esta presentación que comparto al 200%. Yo soy Ana García, ahora mismo directora general de Salud Pública en la Comunidad Valenciana, desde hace relativamente poco, desde hace un año, y desde siempre miembro de esta sociedad, vengo del mundo académico, y entiendo perfectamente el mensaje que se está planteando. Me sugería un montón de cuestiones con las que yo estoy tratando ahora de forma directa, y solamente algunos ejemplos. Ayer vine aquí el miércoles, pero ayer fui a Madrid a una reunión de la Comisión de Salud Pública. En la Comisión de Salud Pública nos reunimos todos los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio. Y estuvimos tratando de temas tan relevantes y tan en línea con lo que nos estaba contando Ildefonso, como por ejemplo la declaración de conflicto de intereses de los miembros de la Comisión de Salud Pública. No solo esto es un tema que salió al poco de llegar yo, o sea que lleva meses encima de la mesa, aunque todavía no se ha hecho efectivo. Hay muchas reticencias, por ejemplo, a que se haga público. Lo primero que hace Ildefonso es decirnos: mi declaración de conflicto de intereses está pública en la página de SESPAS, ¿no? Pero no solamente de los responsables, de los directores generales, también de los miembros de las ponencias, de los que realmente sabemos muy poco. Las ponencias son los que tratan de forma específica temas como las vacunas, como la vigilancia epidemiológica, como la salud laboral, como la salud ambiental. No existe ese procedimiento de hacer públicos los conflictos de intereses que puedan tener todos estos miembros, o incluso temas como cómo se deciden las agendas que se tratan en las ponencias, que influyen luego inmediatamente en lo que tenemos nosotros que tomar decisiones, a veces de forma muy rápida. Y ahí hay unos vacíos y una opacidad realmente preocupante. También se trató otro tema que tenemos encima y que también va con las urgencias que van mucho de estos temas tan importantes, como es lo que llaman la profilaxis preexposición para la prevención de la infección por el VIH.
Recientemente se ha autorizado por la Agencia Europea del Medicamento un medicamento que se está utilizando para el tratamiento del VIH, pero se ha autorizado su uso con métodos, con fines preventivos. Lo que quiere decir que, bueno, tomándote esta pastilla una vez al día, vas a evitar contagiarte por VIH. También vas a evitar utilizar otros medios de prevención que sabemos eficaces, como es el preservativo, y evidentemente no evitarás el contagio por otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues esto viene ya, está aprobado, como digo, este uso por la Agencia Europea. La Agencia Española, os decían, lo va a aprobar enseguida. Y desde el Ministerio se nos planteaba, bueno, pues prepararnos, hacer un estudio para valorar la efectividad de este tratamiento en la población española, que estoy segura que será efectivo, es efectivo, ya se conoce la eficacia y será también efectivo. Pero reflexionábamos y planteamos lo que significa medicalizar la prevención, lo que significa que, bueno, detrás de este estudio, por ejemplo, la propia compañía farmacéutica que está comercializando el medicamento iba a dar todas las facilidades y todo el apoyo para que se realizara. Y cómo se nos estaba planteando una urgencia en tomar una necesidad, porque esto viene ya, y no se estaba hablando de todo el contexto que supone pues medicalizar de esta forma la prevención de la enfermedad importante, que por cierto está aumentando, pero no se planteaba qué podemos hacer para controlar ese aumento, sino qué vamos a hacer con este medicamento. También se habla de otro tema, como por ejemplo las vacunas, que es una constante en las comisiones de salud pública. Cómo se nos escapa el calendario vacunal, cómo se nos escapa y se van introduciendo también nuevas vacunas a veces de forma precipitada y también bastante opaca. Y cómo presionan los laboratorios ahora mismo con problemas de suministro de vacunas. Que, bueno, que lo utilizan pues para llegar a acuerdos marcos también a nivel del Ministerio y a compromisos que desde luego no permiten esa reflexión pausada de que mencionaba Ildefonso sobre cómo queremos hacer la prevención. No se hablaba, por ejemplo, de temas como coste-oportunidad. Este medicamento de la profilaxis preexposición para el VIH cuesta 6.000 euros por persona al año. Bueno, puede ser que sea efectivo, con todas las pegas, efectos secundarios, etcétera, pero no queremos saber solo de efectividad, queremos saber también de coste-oportunidad, lo que en una situación de recursos limitados, lo que estamos invirtiendo en un tema dejamos de invertirlo en muchos otros, y desde luego los determinantes sociales de la salud suelen llevarlas de perder. Hago un llamamiento, y lo conozco bien también porque yo estaba a ese otro lado mucho tiempo. Necesitamos evidencia, que tiene mucho poder cuando la pones encima de la mesa. Necesitamos evidencia transferible para tomar las decisiones, ajustada a las necesidades y a los problemas reales de salud de la población, que nos permita influir y que nos permita bueno, pues convencer. No está todo en nuestra mano, pero sí que podemos hacer mucha abogacía desde los lugares, ahora en mi caso, que también es una oportunidad y un reto y un privilegio el poder influir sobre las decisiones que influyen que afectan a la salud de la población. Pero necesitamos la ayuda, el apoyo de las sociedades y de los investigadores y de los epidemiólogos. Muchas gracias. Lógicamente, de acuerdo. Sí, que ahora una digresión. Me he acordado lo de los conflictos de intereses con la Comisión de Salud Pública. Me he acordado de dos cosas que tienen que ver con los conflictos de intereses. Una, que no tiene mucho que ver, pero lo digo para que veáis un poco el entorno de los conflictos de intereses. Una empresa farmacéutica acusó a un funcionario público de la Agencia del Medicamento porque era el que le hacía responsable de haber retirado la vacuna de la varicela, y fue contra él. La empresa llevó de peritos a pediatras de la Comisión de Vacunas de la Sociedad de Pediatría. Y ahí tuvo la suerte que el abogado del Estado preparó bien las cosas con el funcionario, y en el momento que el juez le hacía preguntas y después el abogado del Estado le pidió a los pediatras si eran muy sólidas las evidencias que tenían sobre lo que decían de la vacuna. Ellos dijeron que absolutamente sólidas. Y el abogado les preguntó, ¿tan sólidas como las galletas dinosaurios? ¿Y tan sólidas como las de los dodotis que ustedes preconizan? En ese momento el juicio ya se fue para sentencia, ¿no? Veis que afortunadamente algunas veces estas cosas pueden servir. Y otra cosa que decía sobre que no quieren cumplir las leyes en muchos sitios, cuando decía que conocía la ley de transparencia es porque utiliza el portal de transparencia para pedir los conflictos de interés en la EPSA. Lo que han contestado es que
como no los han declarado, no me los pueden decir y que no incumplen la ley. He recurrido y en el recurso me han dicho que no tengo razón porque como no está la información, no es sujeto de ley de transparencia. Que como ellos han planteado un asunto jurídico, si los tienen o no que hacer. O sea, fijaros la perversidad, pero claro, no hay garantías. Y eso, yo debería me decía, cuenta anécdotas personales, pues ahora os contaré una. Les gusta a los poderes públicos quitar las garantías de cumplimiento de la ley. Y en la ley de salud pública, que la conocéis, muchos, tenía muchas garantías de cumplimiento. Decía, y si no se hace esto, tal, y si no, al juzgado. Así estaba la ley de salud pública. ¿Dónde se quitó? En la fontanería de Moncloa. Así tal cual. No les gustan algunos partidos que se cumplan las leyes, por mucho que después digan. Así son las cosas. Disculpad la digresión. Bueno, me uno a lo que ha dicho Ana respecto a tu conferencia. La verdad es que me ha encantado y creo que nos da unas líneas de por dónde tenemos que ir trabajando. Yo quería ahondar en dos puntos que tú has tocado y que creo que son especialmente importantes, ¿no? Que es el tema este del conflicto de intereses, cómo incluso la propia industria se apropia de estas ideas que van tomando un poco de fuerza en la sociedad civil, de que el conflicto de intereses puede sesgar las decisiones, hasta el punto que ahora mismo Farmaindustria, por ejemplo, figura como el gran defensor del conflicto de intereses, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que incidir mucho y me parece que esta sociedad está un poco varios pasos por delante de otras sociedades científicas y deberíamos intentar, a pesar de que todavía tenemos un camino que recorrer, pero bueno, un ejemplo es este congreso, en el que no hay stands, en el que no hay unos patrocinio tan explícito, etcétera. Y yo creo que bueno, que me parece que ahí hay que buscar la confluencia de otras sociedades científicas también y el concepto de conflicto de intereses, pues un poco plantearlo como tú lo has planteado, ¿no? Intentar compartir ese concepto, porque el conflicto de intereses no es solo hacer algo de que dice tres cosas y publicarlo y no dice a lo mejor otras que son necesariamente. Ese era un tema que yo creo... Tú no lo vas a decir, pero ella en su puesto de Secretaria de Salud de la Comunidad Valenciana ha hecho una iniciativa para que la formación de los profesionales a la asistencia a los congresos no esté capturada por la sociedad científica, de forma que sea la autoridad de salud la que decida qué se va y qué se reconoce y qué permisos se dan. Y que se exija que solo se pueda ir a los sitios donde estén libres de humo de conflictos de interés. Por lo tanto, creo que esa iniciativa del gobierno valenciano va en la dirección de lo que esperamos. Perdona que te he interrumpido. Sí, no, gracias. Un poco insistir en eso. Y luego el otro tema es el tema que yo quería pedirte tu opinión, porque tengo un poco la percepción, después de ya de muchos años de trabajar en salud pública y en sistema sanitario, como muchas veces los profesionales de la sanidad pensamos que cuando tengamos gobiernos más afines con nuestras ideas es cuando se van a potenciar estas líneas de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, no es que es verdad, pero creo que los gobiernos hacen políticas siempre a muy corto plazo y se va desmembrando la sociedad civil muchas veces en estos periodos. Y creo que eso es un error enorme. Por eso estoy muy de acuerdo contigo en que hay que estructurar la sociedad civil y armarla con alianzas de todo tipo para que estas líneas que nosotros desde la parte profesional creemos estén presentes en la vida pública y se abran un discurso público importante, ¿no? Lo digo porque ahora estamos en una situación un poco de expectativa con las nuevas políticas, etcétera. Pero esto no debe hacernos, yo creo, que un poco bajar la guardia en estos temas y quería un poco ver tu opinión respecto a este contexto. La opinión no lo desarrolla mucho Lola, pero la cuestión tiene que ver con las acciones que son posibles y ejecutables dada el entorno administrativo en el que estás. El ayuntamiento de mi pueblo, tú le dices, es que tenéis que rebajar los químicos y la exposición. Te dice, vale, dime cómo. Me dice, dame cómo voy a tratar con las contratas de basuras para hacerlo.
necesitamos técnicos, necesitamos el intermedio de técnicos que cojan los resultados de nuestras evidencias de disruptores endocrinos, de tóxicos, y lo transformen en medidas que cuando hay una alcaldesa que dice, yo lo pongo todo lo que tú me digas. Y digo, espera, que voy a llamar a ISTAS a ver qué tiene. Afortunadamente ISTAS ahora tiene, y ahora Ecologistas de Nación ha sacado un documento que sirve para la política local. Y en la Escuela de Menorca se va a hacer un encuentro de salud urbana donde se van a juntar gente que tiene instrumentos aplicables. Pues lo mismo pasa con las administraciones a cualquier nivel. El grupo de alcohol está preparando medidas que podrían ser posibles y ejecutables en el entorno administrativo, pues las esperamos con ansia, Joan Ramón. Es decir, que nosotros como sociedad científica no solo tenemos que trabajar en la ciencia, sino en decir la mínima unidad que sería administrativamente viable y que le des instrumentos al que esté, ¿no? En esa línea también hicimos un encuentro financiado por SESPAS y la Fundación STB que era para prioridades en salud, ¿no? Yo creo que estos son los trabajos que hay que hacer de forma de dar el instrumento ya que ha transformado la evidencia en acción. Y eso nos falta, sí. Sí, yo primero de todo es también felicitar la magnífica conferencia y Ildefonso. La verdad es que siempre aprendemos y siempre es un placer escucharte. Y la otra cosa iba en la línea de esta última intervención. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en tabaco, una de las cosas importantes que pasaron fue el Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo. Y entonces yo eso, que es no solo sé, sino sé con SENFI, con todas las organizaciones, con no fumadores, con consumidores, etcétera, juntos, moviendo a la sociedad y representando a la sociedad. Entonces, yo creo que eso lo necesitamos enormemente en alimentación, lo necesitamos enormemente en alcohol, lo necesitamos enormemente en los temas clave que están detrás. Entonces, yo lo digo cuando voy a otras sociedades y lo digo siempre que puedo. Creo que necesitamos establecer alianzas científicas, generar evidencia, explicarla muy bien. CNPT tenía unos documentos de acción de 2 páginas que ideó en su día Joan Ramón y que han servido para que en el momento en que el gobierno ya lo vio como posible, lo pudiera hacer y lo hiciera de una manera muy buena, porque también se juntó con la oportunidad política de tener a Ildefonso en aquel momento allí para la ley del 2010-2011. O sea, creo que a ver si podemos hacer algún tipo de alianza de ese tipo. Sí, yo creo que le compete a la sociedad científica hacerlo, a mí también, lo digo por SESPAS, y estoy muy de acuerdo contigo, porque claro, fíjate que yo he dicho, la narrativa, como decía Carlos, es imprescindible, pero decía, es una parte, porque lo de en teoría política las coaliciones de advocacy son las que dicen que funcionan. Y es verdad, fíjate, hay un libro que se llama Preventing Regulatory Capture, que está accesible y que tiene uno dedicado a salud, que mira cómo funciona la FDA y el CDC y pone cuáles son las características que hacen que sea viable una política, y se asemeja mucho. Yo lo he puesto en un libro que se llama El Lobby en España, que me encargaron de escribir una parte de salud, y se asemeja mucho a lo que hizo el Comité de Prevención del Tabaquismo, como ya que no había agencia reguladora en España, la sociedad civil, que a veces hemos dicho, si no queda más remedio, la sociedad civil hizo de agencia regulatoria, y el observatorio también, los dos conjuntamente, y la sociedad científica. Es decir, ahí se formó esa coalición, que efectivamente fue una parte. Entendemos, es muy difícil en política porque no hay el contrafactual, y Mariano Hernán nos diría cuidado. Pero yo creo que efectivamente es una de las cuestiones claves, y tus recomendaciones, yo creo, de las principales. Sí, sí. Bien, en primer lugar, Esteban Fernández, del Instituto Catalán de Oncología. Quería evidentemente felicitar y hacer público el agradecimiento por la conferencia, porque es un placer poder seguir aprendiendo cosas, ¿no? Por la conferencia y por los comentarios que siguen a la conferencia, porque también son excelentes y espero no bajar el nivel. Pero bueno, quería hacer 2 comentarios y, si no me enredo mucho, llegar a una pregunta. De hecho, los comentarios surgen de lo que ha comentado Ildefonso, que me parece una idea fuerza, al mismo tiempo muy potente, ¿no? Que es lo de las ideas basadas en la evidencia. Yo creo que eso a mí me ha hecho pensar a velocidad vertiginosa muchas cosas mientras él seguía hablando y expresándose, ¿no?
Y tiene que ver con comentarios que se han hecho después. Estamos acostumbrados a la enfermería basada en la evidencia, a la salud pública basada en la evidencia, la medicina basada en la evidencia, lo que sea basado en la evidencia. Pero para mí es muy rompedor tener ideas basadas en la evidencia, porque creo que uno de los productos de la inteligencia epidemiológica y de la ciencia tiene que ser también ideas, que es lo que hay ahí detrás. No sé si lo he pillado bien, pero a mí me ha sugerido eso. Porque estamos demasiado acostumbrados a que nuestra actividad científica, en un entorno científico al menos, nos lleva a actividades, a cosas a poner en práctica, como se estaba exigiendo también, ¿no? Y como por ejemplo la propia Sociedad Española de Epidemiología ha intentado responder, a veces intentándose adelantar, con el ejemplo del PrEP, ¿no? De la terapia preventiva del contagio, que hace unos meses pues sacamos un posicionamiento que luego sería cuestionable cómo lo difundimos y cómo lo trasladamos a los decisores, a las personas que van a acabar tomando decisiones más o menos libremente sobre esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestra actividad científica genere cambios, acciones, es importantísimo, pero que retroalimente con nuevas ideas basadas en lo que se hace, para mí es importantísimo. Y eso me lleva a la pregunta. La pregunta es, ¿qué ideas y a partir de qué evidencia se marcan las agendas para, por ejemplo, planificar la investigación y para asignar fondos a la investigación? Que lo has mencionado también en un momento de la conferencia, y que eso determina. Dejamos que las ideas campen libremente y que el dinero se reparta libremente a lo que las sociedades científicas, los grupos de investigación, los consorcios, etcétera, etcétera, quieran hacer. Se dirige desde las instituciones con los problemas que pueda haber, entonces tiene que haber grupos de presión para que se redireccionen los dineros, etcétera, etcétera. Me parece un tema complejo y muy definitivo, porque al final la investigación que podamos hacer va a depender de esos recursos. No sé si quieres comentar. Yo creo que tiene que ver con lo último que he dicho sobre la legitimidad de lo que tú defiendes. Eso tiene bastante poder, porque lo que ha perfilado parte del Horizonte 2020 ha sido el mensaje continuo de la competitividad como valor. Nunca ha probado sus beneficios, pero es el valor del discurso. Si os acordáis, en Granada, Milagros Pérez Oliva hablaba de las cosas que los periodistas conocen bien, que es el framing, es decir, cómo se definen las cosas en el ámbito público que predispone ya a unas respuestas. Es que ella utiliza el ejemplo de las pensiones, que querían definir una respuesta que es que al final vas a la privada, ¿no? Pero cualquier forma de definir las cosas predispone a una solución vista desde el público. Entonces, nosotros si queremos trabajar en modificar cuestiones del calendario de investigación, de la agenda de investigación, tenemos que hacer una narrativa que defina los temas de otra forma de necesidad social. Si nosotros aquí en España tenemos a fisioterapeutas en paro, enfermeros en paro, médicos en paro, y estamos gastando en medicina nuclear, que los de medicina nuclear el Consejo de Medicina Nuclear decía España es el sitio que tiene más de todo eso, no sabemos dónde poner los residuos, es decir, innecesario, ¿no? Y sin embargo tenemos paro, pues esas ideas hay que trasladarlas, es decir, oiga, que hay refuerzos comunitarios que con 2 personas que lo hagan, de psicología, de no sé qué, reducimos el consumo de ansiolíticos de última generación en tanto. No, es así, es cierto, es que tenemos que ir a sustituir ya tecnologías médicas por tecnologías de innovación social que tienen mejores ganancias en salud, y tenemos que alejarnos de los servicios sanitarios, que son arriesgados además, si uno de los problemas de salud pública que tenemos es la iatrogenia, o sea que esas cosas, pues estos discursos los tenemos que trabajarlos para poder tener influencia pública, desde luego. Sí, yo quería decir algo también en relación a la idea que hablaba la compañera antes de los vínculos con otras sociedades científicas a la hora de hacer, digamos, de trabajar estos discursos, de hacer esta narrativa y de convencer al público, ¿no? Porque yo creo que tenemos que buscar sociedades científicas con las que podamos hacer este tipo de alianzas, que sabemos que no son todas, o sea, que sabemos que de hecho hay discursos que se contravienen unos con otros según de qué sociedades estemos hablando, si es la de los dinosaurios o es la de las galletas dinosaurios o de qué, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, trabajar con la Sociedad de Medicina de Familia y este tipo de sociedades más afines y potentes, ¿no? Porque son muchos más que nosotros y demás, me parece que es un tema importante y de cara a influir probablemente de las acciones mejores que podamos hacer, ¿no? Palabra ya
Sí, adelante. Vale. Sí, vale. Hola. Primero de todo, felicitarte por me ha encantado la exposición de ideas y la claridad con la que has puesto el dedo sobre los agentes dañinos para la salud pública. Mi nombre es Osama Bilal, soy estudiante de doctorado en Johns Hopkins, es decir, un emigrado, como muchos. Y lo que quería preguntarte era ¿qué rol ves a la precarización de todo el trabajo en investigación, especialmente en gente joven? Hay una carencia enorme de oportunidades, se tienen que acabar yendo fuera. Y que, como vemos, por ejemplo, en temas como la intención de voto, donde hay un cisma generacional enorme, me pregunto si en investigación, en prioridades de investigación y también en los perfiles académicos que se dan en gente joven y en gente con más experiencia son completamente diferentes. Si crees que eso puede tener un rol en la falta de investigación en muchos de los aspectos que estabas comentando. Es difícil. ¿Hay no capto alguna de las cosas que me preguntabas? Yo creo que hay un problema en este país de buen gobierno que afecta a la selección de las personas, como he dicho, de mérito y capacidad. Eso es obvio. Y es una cosa en la que estamos demasiado implicados muchos y no tenemos a veces el coraje de cambiar lo suficiente y luchar. Yo me he referido antes a que es inaceptable que un país que quiere mudar el modelo económico haya despreciado la investigación como la ha despreciado. Eso está conduciendo al paro y a centrifugar inteligencia, como sabemos. Por eso decía que la sociedad científica, que en su momento hicieron un movimiento, pero no ha tenido la perseverancia. El problema de los movimientos ahora es que son de corta vida. Y el poner el discurso de la investigación como una de las prioridades necesita una acción coordinada por muchas sociedades científicas, que la SEE nombra una persona delegada para hacer la actividad esa y dedicada exclusivamente, un vocal dedicado a eso, y yo creo que es una línea que hay que trabajar. Pero eso supone mucho voluntarismo. Supone, por un lado, que los socios de la SEE a veces acepten un aumento de cuota, o si no, que es otra alternativa para mantener la independencia y hacer estas actividades que decimos. O si no, que habrá una línea de que se llame Bolsa por la Independencia para aquellos socios que buenamente quieran hacer una donación por la independencia, que igual lo podéis hacer, ¿no, Carmen? Es decir, cualquier cosa de conseguir que haya posibilidades, porque esta sociedad ha hecho un montón de cosas con un presupuesto que es 1000 arriba, 1000 abajo. La de cardiología es 1.000.000 arriba, 1.000.000 abajo, tal como lo digo. Y aún así tenemos más presencia en los medios, tenemos más influencia, lo cual quiere decir que hay capacidad, pero tenemos también como socios, no solo decir que lo haga la Junta, que ya son voluntarios y se dejan las tripas ahí, sino entre todos, pues a ver si encontramos a alguien financiado por ayuda de tal, que sea el embajador para ir a ver a todos los partidos deportivos. Hay que ir a la puerta, hay que abrir, reunirse con la gente, decir, ¿sabe usted esto? ¿Quiere que lo pongamos? Etcétera. Hay que trabajarlo. Yo creo que estas actividades de movilización social requieren el servicio de la gente. Lo que pasa es que son entretenidas, son muy bonitas y aumentan la dignidad de las cosas, ¿no? Así que animo a que se hagan. Y los que estamos pronto, que nos jubilaremos pronto, podemos dedicarle todo el tiempo a eso también. Hola, Eduardo Briones, de la Unidad de Salud Pública de Sevilla. Enhorabuena por la conferencia, me ha parecido muy inspiradora y de una calidad enorme. Muchas ideas para luego seguir y desarrollar, ¿no? Yo quería comentar sobre el tema de la medicalización de la vida, ¿no? Que me parece que deberíamos empezar a definirlo como un problema real de salud pública por las diferentes dimensiones que tiene, y de las pocas iniciativas que conocemos desarrolladas para abordar el asunto es el tema de dejar de hacer, ¿no? Que parece que fue una idea que hace un par de años se lanzó, empezó a calar, pero no parece que haya tenido una continuidad, ¿no? Y me gustaría comentaros un poco sobre esto y sobre otras posibles iniciativas que podríamos emprender como sociedad o como servicio de salud pública en esa dirección, que me parece central absolutamente. Créete una cosa, cuando estaba escribiendo estas cosas una vez pensé en ti. Digo, porque esto le gustará. Mira,
Yo creo que el acuerdo ese por calidad que se hizo, el problema que tiene es decir que las sociedades científicas trabajen, el ministerio hace el liderazgo, pero es un liderazgo débil. 1. 2. Le pides dinero para ir a Madrid y te dice no tenemos, eso que se lo paguen las sociedades. ¿Qué sociedades están representadas? Claro, nosotros o te lo pagas de tu bolsillo o Sespas estaba prácticamente en quiebra, la hemos remontado afortunadamente y va bien, pero quiero decir que es difícil y por lo tanto lo que no puede ser es que el liderazgo, si el liderazgo si tenemos que ponerlo todos nosotros, pues el liderazgo también lo llevamos nosotros. Quiero decir que ahí faltaba que una cuestión que era la iniciativa por la calidad de no hacer, y que hay grupos de investigación que tienen mucho hecho en el ciber, etcétera, tenía que ser más prescriptivo, tiene que ser normativo. Oye, tanto follón para meter cosas y todo el día nos meten cosas en la cartera, pues para sacar de la cartera, cuidado que en la ley de salud pública lo pone, es que no lo cumplen. Todas aquellas cosas inefectivas hay que quitarlas. Oiga, no se vuelve a hacer un PSA de cribado, es que... Por eso, esta es otra de las cosas en las que tenemos que avanzar y aquí hay gente responsable sanitaria, pues ya se lo digo, que lo pongan, que se quite de la prestación, prohibido. ¿Alguna palabra más? ¿Algún comentario, pregunta más? Hermes. Bueno, soy Hermes Banaclocha de la Dirección General de Salud Pública de Valencia. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, se nos ha hecho cortísimo y has lanzado una gran cantidad de ideas. Yo veo que nuestra sociedad, si miras un poquito para atrás, porque muchos de nosotros llevamos un montón de años, pues sigue muy viva. Creo que en su momento hubo una fuerza importante para conseguir, os estoy hablando de los años 80, en donde pues todavía no habían demasiadas escuelas aquí, nuestra formación era la que era y la sociedad hizo un esfuerzo muy importante en esa línea. Creo que Alfonso ha nombrado una cosa en donde todos estamos de acuerdo. A mí me ha llamado, me he parado a pensar cuando ha hablado de cómo comunicamos las cosas, porque muchos de los que estamos aquí tenemos actuaciones desde niveles muy locales hasta por sus responsabilidades a niveles muy grandes. Y ha hablado que tenemos que empezar a cambiar nuestro discurso y cuando hablamos de carga de enfermedad no tenemos que decir que es la obesidad, ¿no? Sino que tenemos que hablar de qué supone esa obesidad. Se está cambiando, pero yo creo que a lo mejor las sociedades, la verdad es que no sé, como estoy pensando todo el rato, pero no se me ocurre nada. Pero sí que deberíamos de empezar a reflexionar cómo ayudar a nuestros socios, a nosotros mismos, en este tipo de discursos, porque claro, nuestro aprendizaje te hace utilizar un lenguaje que luego cuando vas a llevarlo a la organización civil no es el más adecuado, y a lo mejor quizá tendríamos que empezar a pensar en ese tipo de cosas. Gracias. Muy de acuerdo, de nuevo. Bueno, yo creo que tenemos para una palabra más si hay y si no, pues yo creo que, bueno, que me parece que ha sido una conferencia muy inspiradora, como decía Eduardo, ¿no? Nos deja muchas ideas, muchas cosas en que pensar y tareas para hacer y incluso un inicio de un camino, ¿no? Que podemos seguir trabajando. Y yo creo que sin más, gracias y podemos pasar a la clausura, ¿no?
pues bienvenido a este acto de clausura de la 34ª reunión y en primer lugar le voy a pasar la palabra a Enrique Barros. Bien, muchas gracias. Si me permites, hablo en portugués. Queria, em nome da Associação Portuguesa de Epidemiologia, em primeiro lugar, agradecer a extraordinária conferência do Ildefonso e esperar que consigamos transpor algumas destas coisas para além da imprensa, para a realidade portuguesa. Nós aprendemos muitíssimo, como tive a oportunidade de dizer, com a sociedade espanhola. É um caminho que queremos fazer e que vamos continuar a fazer, e penso que ao longo destes anos tem melhorado a qualidade da interação entre os nossos sócios das nossas respectivas sociedades, e espero que o futuro traga uma coisa que ainda não aconteceu tanto como devia, que é verdadeiramente trabalharmos enquanto cientistas, enquanto profissionais de saúde pública, mais juntos, temos mais projetos juntos, temos mais caminhos juntos, para depois nas reuniões anuais podermos apresentar esse trabalho. Finalmente, uma palavra de enorme apreço ao Conselho Científico e à Comissão de Organização para este extraordinário Congresso. Muito obrigado. A continuación, Soledad Márquez, como presidenta del Comité Científico, nos va a dirigir unas palabras. Bueno, yo voy a ser muy breve porque ya las horas, y además porque ya he chupado demasiada cámara, que va en contra de mi naturaleza totalmente. Y bueno, por una parte, deciros que espero que hayáis disfrutado del Congreso, que os haya parecido interesante. A mí me lo ha parecido realmente, y creo que ha sido un buen momento para aprender cosas, para compartir, que ha habido un ambiente agradable, o al menos yo así lo he vivido. Hice todos los agradecimientos en la primera intervención el miércoles, reitero los agradecimientos ahora además por la buena marcha de las sesiones, a pesar de los imprevistos y de las cosas que haya habido, que siempre las hay, pues que todo el mundo ha cumplido un programa bastante apretado de una manera muy responsable, ¿no? Creo que el programa ha sido un espejo, de alguna manera, del lema del Congreso. He encontrado muchas cosas interesantes sobre políticas de salud, sobre poblaciones desfavorecidas. Creo que realmente hay mucha mirada de la epidemiología hacia la salud en todas las políticas. Por supuesto que sin olvidar todo lo demás, la vigilancia de las transmisibles, de las crónicas, el mejorar en los métodos, que también está presente, ¿no?, en nuestro Congreso. Quiero aprovechar para pedir también disculpas por los errores que hayamos podido cometer como comité científico, que los ha habido, y hemos intentado, cuando ha habido alguna queja, dar respuesta, pero bueno, no sale uno siempre airoso de todas las guerras, ¿no?, con lo cual seguro que hay cosas errores que no hemos subsanado. Y bueno, nada, yo creo que empieza el camino para que vayamos cosechando para el próximo año tener de nuevo un encuentro que sea como mínimo tan rico como este que hemos tenido este año. Y muchas gracias a todos. A continuación tiene la palabra nuestra flamante presidenta de la Sociedad Española, Carmen Vives. Bueno, muchas gracias. Hoy es un día para mí de celebración, porque realmente considero que, bueno, un año más hemos conseguido un congreso con mucho éxito, gracias al apoyo de algunas instituciones y también, obviamente, personas que han formado parte del comité científico y organizador de este congreso. También gracias al apoyo de vosotros, porque asistís sistemáticamente cada año. Y de personas como, por ejemplo, nuestro ponente en la conferencia de clausura, que nos inspiran para ir trabajando a lo largo de este año, bien estemos en la junta de una sociedad científica o bien estemos cada uno en nuestros puestos de trabajo. Porque considero que la sociedad científica cuenta con activos y sois todos vosotros. Y mi labor, o la labor de la Junta, ¿no?, que tengo la intención de coordinar, de promover, de dirigir a lo largo de estos años, es precisamente cuidar y promover esos activos.
Considero que la evidencia la mostramos en un congreso o en una reunión científica anual como esta. Pero la capacidad de transferencia de esa evidencia, hay cosas que podemos hacer evidentemente como sociedades científicas. Alianzas como las que tenemos con SESPAS, que además es el abanico con otras sociedades científicas en las que no creo que haya ninguna cuestión de que podamos aliarnos, pero también tenemos los grupos de trabajo. También tenemos todo el trabajo que estamos realizando para que cada vez no nos resulte tan ajeno esa relación con los medios de comunicación, que no nos equivoquemos, es la ventana de oportunidad que tenemos para la influencia en las políticas. Y además, muchos de vosotros que estáis en las instituciones políticas y que sois socios de la SEE y que, por supuesto, la sociedad científica, vuestros compañeros, estamos dispuestos a poder transferiros ese conocimiento. Muchas gracias también a los que dais un paso adelante, a pesar de las dificultades como por ejemplo estar trabajando en unas condiciones precarias que no están acordes a nuestra formación. Dais un paso adelante y un acto de generosidad y queréis formar parte de una sociedad científica, de protagonizar este momento, ¿no? Este momento de poder influir en la sociedad en favor de la salud. Quiero agradecer a aquellas personas que se presentaron. La verdad es que este año para mí las elecciones han sido un éxito. Hemos tenido una cantidad de vocales, una calidad de vocales increíble y también 2 vicepresidentes. Entonces agradezco a Pere Godoy porque además ha ganado las elecciones y estoy segura que vamos a formar un gran equipo. Agradezco a Manuel Franco la valentía que ha tenido de presentarse y además, ¿qué hay que decir? Son 2 candidatos que han tenido una cantidad de votos importante y eso quiere decir que todos apoyábamos su candidatura. Agradezco también a todos los vocales que bueno, por el acto de generosidad que han hecho y por, ya de adelanto, ¿no?, por todo el trabajo que van a realizar a lo largo de este año. Y finalizo con un especial gran agradecimiento a mis compañeros en la anterior Junta y especialmente a nuestro presidente saliente, y espero que no olvides que ese es tu papel ahora, Esteve Fernández, por este tiempo, porque de verdad fue bonito personalmente que creyeras en mí, pero ha sido muy bonito compartir esta Junta contigo. Ha sido divertido, ¿verdad? Y muy motivador, y espero que todavía continúes apoyándonos en los próximos 2 años. Muchas gracias a todos y espero veros al año que viene. Bueno, y antes, que tenemos jornadas, que tenemos posicionamientos, que tenemos encuentros de reuniones de trabajo. Espero veros a todos muy pronto. Esteve Fernández nos va a hacer una presentación en relación con la 35ª reunión de la Sociedad Española de Epidemiología. Lo controlaba yo. Bien, bueno, no estoy aquí para hablar de ello, pero gracias. Gracias a la Junta, gracias a todo el mundo y en mi nombre y en los de los que nos vamos de la Junta, que seguramente, a pesar de los pesares, lo añoraremos un poquito. Y realmente, si se pone la diapositiva, os cuento a lo que venía, que es sencillamente a presentaros, como es tradicional, la nueva sede del próximo Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, que circunstancialmente me toca a mí presentar. No se va a ver esto. Se trata de la 35ª reunión científica anual, que no está mal el número, que celebraremos, lo puedo ir diciendo porque para eso no hace falta una diapositiva, en la ciudad de Barcelona, del 6 al 8 de septiembre, creo. Esto sí que necesito el apoyo de la diapositiva porque soy un poco despistado. Y que bueno, sabéis ya algo de esta reunión científica a través del SENOTA. ¿Esto antes funcionaba? Ahora sí.
Fantástico. Bien, como os decía, muy brevemente, porque esto no es lo más importante de la clausura, y ya es público, pero sí que lo queríamos formalizar en esta plenaria, ¿no? Vamos a tener nuestra próxima reunión científica con una novedad respecto a otras, que será un congreso conjunto, una empresa importante con SESPAS y con la Asociación de Economía de la Salud, a petición e incentiva de la propia SESPAS. Ambas sociedades, AES y nosotros, pues caímos en la trampa. Quiero decir, nos entusiasmamos con la idea y sí, nos entusiasmamos y tiene cierta trampa, ¿no? Porque supongo que debemos de asumir los riesgos, pero es muy provocador y pueden ser unas jornadas muy interesantes. Nos juntaremos cerca de 1.100 o 1.200 personas con intereses no distantes, por caminos diferentes, eso sí, con una ambición. Al liderazgo de todo esto, SESPAS ha puesto a Vicente Ortún, socio de la Sociedad Española de Epidemiología, socio de la Asociación de Economía de la Salud y plenamente, bueno, representando a SESPAS, a lo que es la unión, la federación de ese conglomerado de sociedades, ¿no? Del 6 al 8 de septiembre, como os decía, creo que he acertado. Y bueno, un reto. El Congreso mantendrá, esto sí que lo quiero clarificar, 2 programas científicos, el de AES y el nuestro, y tendrá una parte común para todas las sociedades, incluyendo SESPAS, que se vertebrará a través de la conferencia plenaria inicial y de clausura y una serie de actividades relacionadas con estas 2 plenarias. Creemos que es una oportunidad, evidentemente, para volver a Barcelona, que hace unos años que la sociedad no se reunía ahí, para interactuar en muchos ámbitos con otras personas que están preocupadas también por la salud pública y de las cuales aprenderemos y seguramente también podremos nosotros aportar. Yo creo que la única cosa que nos resta decir es que el comité científico ya se ha constituido, lo preside Silvia de San José y ya se han puesto a trabajar porque ya han mantenido una primera reunión durante esta reunión científica anual, y que el comité organizador, conjunto con SESPAS y con AES, también está ya manos a la obra. Muchas gracias. Me cabe a mí el honor de cerrar este acto y quería dar un pequeño repaso a la historia del Hobbit, que es este decano, en la pacífica vida de un decano de medicina. Allá por enero de 2015 hubo una llamada de José María Mayoral. Cuando un decano recibe una llamada de una persona que no es del ámbito universitario, rápidamente piensa, me va a preguntar cuál es la nota de selectividad que pedimos este año para que entre un estudiante en la facultad, o me puedes dejar entrar en el aparcamiento porque tengo que ir a dar una conferencia y no me viene bien. Por eso cuando cogí el teléfono y José María me lanzó sin aviso, ¿quieres que montemos el Congreso de la Sociedad Española en Sevilla el año que viene? Me quedé pues totalmente confuso. Aquello era alterar la pacífica vida de un hobbit decano que con sus avatares pues lleva su pacífica vida en esta facultad, y busqué la estratagema, busqué a quien sabía que me iba a dar todos los argumentos para que no nos comprometiésemos y cayésemos en la trampa, y busqué a Ángel Vilches para que me diera todos los argumentos que podía echarle a José María Mayoral, pero me traicionó. Esto lo montamos, se convirtió en mi montarazo, y buscamos a un grupo de la compañía y buscamos a nuestras chicas, a Silvia, a Elena, a Carmen y a Blanca, junto con el mago gris que se convirtió José María Mayoral. Pues nos montamos en esta aventura que, como Shackleton, el explorador del Polo Sur, cuando hizo el llamamiento a su tripulación, le asegurábamos salarios bajos, largas noches con frío intenso, no se aseguraba el retorno con vida y solamente se prometía honor y gloria en caso de éxito.
con ese bagaje pues nos embarcamos en una batalla en la que luego hubo heridos. José María, nuestro compañero, fue herido durante el camino, y cuando él ha podido retorna y nos ayuda. Pero la reina élfica, Sole, acudió en nuestro apoyo y poco a poco fuimos avanzando. Por medio hubo datos premonitorios de que esto no podía funcionar. El primer día que me reuní con José María hubo una alerta de un posible caso de ébola, con lo cual tuvimos que retrasarlo todo como un mes. Luego tuve una reunión en Barcelona, en Belviche, donde el maestro Saruman, Esteve, me lanzó el conjuro, la trampa, dice, ¿tú sabes en qué lío te vas a meter? Con lo cual inmediatamente movió en mí todos los resortes para decir, este se va a enterar, lo hacemos. Y gracias también a que en la Tierra Alta hubo otra batalla en la que Schurzo y Alberto Ruano habían ya batido el cobre y habían triunfado. Allí también hubo otro evento quizás premonitorio de que esto no podría salir, porque a la vuelta, junto con otros muchos congresistas, Vueling me dio una prórroga en el retorno a Sevilla que me hizo volar de Santiago de Compostela a Barcelona, de Barcelona a Bilbao y de Bilbao a Sevilla, a lo largo de casi 36 horas, con una amena estancia en el aeropuerto de Barcelona. Y llegamos aquí. Poco a poco, gracias a nuestra hada May de Geiseco, hemos ido intentando trabar el campo de batalla para esta jornada. Pero cuando ya estábamos en las puertas de Mordor, la semana pasada los elementos lanzaron todos sus rayos contra esta ciudad que durante unos días estuvo a punto de fundirse. Naturalmente, este presidente del comité organizador y sus colaboradores pasamos unos momentos de auténtico pánico. Pero el pasado miércoles estabais todos aquí. Esta tropa de epidemiólogos armados con sus PowerPoint, sus portátiles y sobre todo con sus ideas, con su aliento y con sus ganas de discutir y de criticar. Os convocamos y vinisteis aquí en nuestro apoyo y finalmente hemos ganado. Hemos vencido a Mordor y un año más la Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado su reunión. Muchas gracias a todos los congresistas, a todos los que habéis colaborado con nosotros, al personal de esta facultad que nos ha ayudado y os deseo que tengáis una feliz vuelta a vuestros hogares. Contad que esta facultad y esta ciudad sigue siendo vuestra, aunque sea ya en el recuerdo. Muchas gracias y declaro concluido esta 34ª reunión.